sesión pasada nos quedamos en el positivismo. Hagamos un breve repaso. La seña de identidad, la marca de fábrica del justnaturalismo, es la tesis que se denomina objetivismo moral. ¿De acuerdo? Esa es la seña de identidad. Todo justnaturalista defiende la idea de que existe un derecho natural, que es sustancialmente diferente al derecho positivo. ¿De acuerdo? Y solamente los justnaturalistas ontológicos defienden la idea de que si el derecho positivo no se corresponde con el derecho natural, el derecho positivo no es válido. Pero todo justnaturalista defiende como marca de fábrica la idea del objetivismo moral, es decir, de que existe un derecho natural y que este derecho natural puede ser identificado, puede ser encontrado apelando a diversos instrumentos, por ejemplo, la razón. El positivismo como corriente relativa a la identificación del derecho nos hace problemas en relación con el objetivismo moral, el positivismo contemporáneo, quiero decir. El positivismo o el primer positivismo sí llega a las conclusiones que hoy se defienden sobre la base de rechazar el objetivismo moral. Positivistas como Kelsen o como Ross eran positivistas porque rechazaban la tesis del objetivismo moral. Ellos eran emotivistas en el plano moral. Ellos afirmaban, sostenían que la discusión moral no era objetiva, que la moral era un hecho subjetivo, que la moral era opinable, que en el plano de la moral no habían certezas, había incertidumbre, ¿de acuerdo? Y que en todo caso no existe un método 100% infalible para identificar ese hecho moral objetivo. Sobre la base de defender esta posición en el plano moral, ellos llegan a la convicción que viene a ser la marca de fábrica del positivismo. La marca de fábrica en el positivismo, en lo que se refiere a la identificación del fenómeno jurídico, es la defensa de la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral. ¿Por qué digo que esta es la marca de fábrica y no la defensa del emotivismo moral? La separación conceptual entre derecho y moral es la marca de fábrica del positivismo porque los positivistas contemporáneos no son necesariamente emotivistas en el plano moral. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Herbert Leonel Adolphus Hart, H.L.A. Hart, era objetivista en el plano moral, pero aún así defendía la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral. ¿Qué quiere decir la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral? Lo único que quiere decir es que para identificar el derecho hay que hacerlo empíricamente. Es decir, hay que realizar un juicio de hecho y hay que prescindir de los juicios de valor. No niegan la existencia de la moral. No niega que entre derecho y moral puedan haber conexiones de hecho. La tesis de la separación conceptual entre derecho y moral lo único que dice es que para conceptualizar el derecho hay que prescindir del fenómeno moral. Hay que hacer juicios de hecho y no juicios de valor. ¿De acuerdo? No hay que hacer juicios de valor, solo juicios de hecho. La idea de la tesis de la separación conceptual entre el derecho y moral supone trasladar al ámbito de la ciencia del derecho, de la ciencia jurídica, el método científico, es decir, el método empírico. El positivismo contemporáneo se subdivide en dos escuelas, en dos vertientes, en dos ramas, en función de qué tanto aceptan o no la posibilidad de que la moral se incorpore al mundo del derecho, a través de actos de poder, ciertamente. Para identificar el derecho, el positivismo propone o plantea como guía la idea de validez, ¿sí? Cuando a un positivista se le pregunta cuál es el derecho existente en un momento determinado, el positivista te va a decir el derecho válido. ¿De acuerdo? En lo que se van a diferenciar los positivistas es en cuál es el derecho válido en un momento determinado. Están de un lado los positivistas excluyentes y de otro lado están los positivistas incluyentes. Los excluyentes tenemos a Joseph Raz y al positivista incluyente más importante está H.L.A. Hart. ¿De acuerdo? Los positivistas incluyentes, ¿qué es lo que sostienen? Lo que sostienen es que los derechos contemporáneos, vía un acto de voluntad, un acto de poder,
pueden incorporar al derecho contenidos valorativos como criterios de validez. ¿De acuerdo? Un ejemplo de esto sería la propia idea de derechos fundamentales, o la propia idea de dignidad humana, o la idea de igualdad, o la idea de libertad. Los positivistas incluyentes lo que sostienen es que estos criterios, que son intrínsecamente morales, se pueden transformar en derecho positivo si es que un acto de poder así lo dispone, que pueden ser incorporados al ámbito del derecho. Los positivistas incluyentes van a negar esa posibilidad, sosteniendo ¿qué cosa? Sosteniendo que, en última instancia, los criterios de validez dentro del derecho siempre van a ser formales. ¿Qué quiere esto decir? Que el derecho, en última instancia, siempre se identifica por remisión a una autoridad que tiene el poder de decir qué cosa es o no es derecho, al margen de los contenidos valorativos que utilice para decir qué cosa es o no es derecho. ¿De acuerdo? Ellos que van a decir, efectivamente, las constituciones contemporáneas han incorporado la idea de dignidad, la idea de igualdad, la idea de derechos fundamentales, y ciertamente estas ideas hacen remisión a contenidos valorativos o a contenidos morales, pero estos contenidos valorativos, estos contenidos morales, para poder existir dentro del derecho, siempre van a estar sujetos a un acto de voluntad, a un acto de autoridad. ¿De quién? En este caso, de los tribunales de justicia, que determinan el sentido de de la idea de dignidad, de la idea de igualdad, de la idea de derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Y ese es, digamos, el estado de la cuestión en lo que se refiere al positivismo jurídico, ¿sí? Como repito, el principal positivista incluyente es Joseph Raz. Otro positivista incluyente contemporáneo sería, por ejemplo, José Juan Moreso, y en el lado de los excluyentes, el principal excluyente es Joseph Raz, ¿de acuerdo? Es Joseph Raz. El realismo, la escuela realista del derecho. Lo primero que hay que señalar es que no es cierto, o al menos es erróneo, afirmar que los realistas identifican el derecho o reducen la idea de derecho a la eficacia, ¿de acuerdo? No es correcto afirmar que los realistas reducen la idea de validez a la idea de eficacia, por la sencilla razón de que los realistas prescinden de la idea de validez al momento de identificar el fenómeno jurídico. Para el realista la idea de validez no tiene ningún sentido. Para el realista la idea de validez cumple en el mundo del derecho el mismo papel que cumplía en el siglo XVIII y en el siglo XIX la idea de derecho natural. El juicio de validez para un realista es un juicio también de adecuación, es un juicio de valor. Y por lo tanto, la idea de validez implica incorporar en el mundo del derecho cuestiones metafísicas, no cuestiones empíricas. El realista está obsesionado por construir una verdadera teoría empírica del derecho, empirista del derecho. El realista se va a tomar muy en serio, muy en serio, la tesis de la separación entre derecho y moral. La va a llevar hasta las últimas consecuencias, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a decir? Lo que va a decir es, si tenemos que estudiar el fenómeno jurídico al estilo de las ciencias naturales y por lo tanto tenemos que llevar a cabo juicios de hecho y no juicios de valor, ¿de acuerdo? Si tenemos que llevar a cabo juicios de hecho y juicios de valor, no nos sirve absolutamente para nada, la idea de validez. ¿Por qué? Porque la idea de validez implica un juicio de adecuación entre el derecho que es y el derecho que debe ser según el propio derecho. ¿De acuerdo? Ellos parten de constatar que en la praxis el derecho que es, el derecho que se hace valer, el derecho que se impone efectivamente, no es necesariamente el derecho que aparece en los códigos. ¿De acuerdo?
o no es necesariamente el derecho que según los positivistas vendría a ser el derecho válido. Como constatan esto, llegan a la más profunda convicción que un juicio real de hecho debe prescindir del juicio de validez o del juicio de adecuación y debe quedarse única y exclusivamente con el juicio de vigencia. Los realistas eliminan la idea de validez, la desaparecen, ¿de acuerdo? Dicen que hablar de validez es hablar o es incorporar o es recuperar la vieja idea de derecho natural y plantean eliminar este concepto, desaparecerlo del mundo del análisis jurídico y proponen la idea de vigencia, ¿de acuerdo? Entonces, para un realista, ¿cuál es el derecho que es? ¿Cuál es el derecho el derecho que existe en un momento determinado? La respuesta será el derecho vigente. Ahora bien, la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo se identifica el derecho vigente? Y aquí tenemos dos escuelas, tenemos dos movimientos. Tenemos de un lado al realismo escandinavo y tenemos de otro lado al realismo americano. El realismo escandinavo, con Carl Oliver Crona y de alguna manera Alf Ross, aunque Alf Ross plantea una tesis ecléctica entre el realismo escandinavo y el americano, vamos a ver en un momento. El realismo escandinavo, por ejemplo, tiene como enemigo, hace escarnio de la obra de Hans Kelsen. Carl Oliver Crona hace escarnio la teoría del derecho de Hans Kelsen. Y es Carl Oliver Crona el que dice que la idea de validez en la teoría de Hans Kelsen cumple el mismo papel o la misma función que antes cumplía la idea de derecho natural para los justnaturalistas primigenios. ¿De acuerdo? Cuando a Carl Oliver Crona se le pregunta cuál es el derecho vigente, Carl Oliver Crona va a decir que es el derecho que existe o que subsiste o que se hace valer en la conciencia jurídica popular. ¿A qué se está refiriendo en buena cuenta Carl Oliver Crona? Se está refiriendo a la costumbre. ¿De acuerdo? Para el realismo escandinavo, el derecho que es, el derecho vigente es la costumbre. ¿De acuerdo? Eso es lo relevante a la hora de identificar el derecho. La costumbre puede consistir en el cumplimiento de la ley emitida por el Parlamento, sí. Pero no se debe perder de vista algo, que la real fuente del derecho no es la ley emitida por el Parlamento. La real fuente del derecho es la costumbre, la conciencia jurídica popular que sostiene que las leyes del Parlamento deben ser cumplidas. ¿De acuerdo? Si un realista escandinavo diría que si un juez aplica la ley del Parlamento, lo está haciendo porque el juez participa de la costumbre popular, participa de la conciencia jurídica popular que identifica en las leyes producidas por el Parlamento a el derecho vigente. ¿De acuerdo? Esto es, digamos, la esencia del pensamiento realista escandinavo. El realismo americano da un giro, ¿de acuerdo? Da un giro, cambia la manera de enfocar el fenómeno de la identificación del derecho. Si el realismo escandinavo sostiene, por ejemplo, que el juez aplica el derecho porque el derecho está vigente, el realista americano lo que va a sostener es que el derecho está vigente porque lo aplica el juez. ¿De acuerdo? Es decir, si en el realista escandinavo el origen del derecho está en la conciencia jurídica popular, para el realista americano el origen del derecho está en el acto de poder que emite el juez. ¿De acuerdo? Está en el acto de poder que emite el juez. Para el realista americano, en última instancia, el derecho es un acto de voluntad, un acto de poder, un acto de imposición judicial. ¿De acuerdo? Es un acto de imposición judicial. ¿Por qué? Porque el realista americano también es escéptico en relación con la idea de conciencia jurídica popular. ¿De acuerdo? Porque la idea de conciencia jurídica popular vendría a ser una suerte de ¿qué? De neo-objetivismo. ¿De acuerdo?
de neo-objetivismo. Y el realista americano, ¿qué es lo que va a sostener? Jerome Frank, Carl Jewelin, ¿de acuerdo? Roscoe Pound, ¿qué es lo que van a sostener? Lo que van a sostener es que, claro, que el juez tiene incluso su propia conciencia jurídica. Y esa conciencia jurídica puede ir en contra de la conciencia jurídica popular si es que la conciencia jurídica popular existe. ¿De acuerdo? Pero en todo caso, lo que prevalece, lo que vale, ¿qué cosa es? La conciencia jurídica del juez. ¿De acuerdo? Eso es lo que prevalece, eso es lo que vale. Si un juez aplica la ley, es porque el juez considera que tiene el deber de aplicar la ley. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fuente entonces del derecho en última instancia? La voluntad del juez. Y eso es el derecho vigente. ¿Cuál es el derecho vigente para el realista americano? Lo que los jueces entienden que deben hacer valer en un momento determinado en el tiempo. ¿Sí? Luego, Alf Ross, que es un escéptico ecléctico entre los escandinavos y los realistas americanos, Alf Ross plantea una posición ecléctica y Alf Ross recoge tanto el aporte de los escandinavos como el aporte de los realistas americanos y plantea una posición que es bastante interesante y es la que particularmente comparto. Alf Ross, ¿qué es lo que dice? Alf Ross diferencia, dice, es cierto que existe la conciencia jurídica, ¿de acuerdo? Tal como plantean los realistas escandinavos. Pero también es cierto que lo verdaderamente importante es la conciencia jurídica en el plano judicial, en el plano del juez. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la conciencia jurídica que existe en el plano del juez. Eso es lo relevante. Alf Ross fusiona la idea de conciencia jurídica y la idea de el rol preponderante de la autoridad judicial y las vuelve una sola. Y Alf Ross plantea la distinción entre conciencia jurídica formal y conciencia jurídica material. ¿Qué es lo que dice la conciencia jurídica formal? La conciencia jurídica formal lo que sostiene es que el juez se va a plegar a la ley, al derecho formal, al derecho válido, porque en primera instancia eso le indica su deber moral. ¿De acuerdo? El juez en un primer momento, en una primera instancia, va a sentir que su deber moral como autoridad judicial es aplicar la ley que ha producido el Parlamento. Y que ese va a ser el comportamiento habitual de los jueces. Ojo, lo relevante es ¿qué cosa? La conciencia jurídica del juez, no la ley. Si la ley la impone el juez es porque el juez así lo dispone, así lo quiere, y el juez así lo quiere porque el juez en su fuero interno así lo siente. Y ese sentir de que debe cumplir con la ley es la conciencia jurídica formal. ¿Y qué es la conciencia jurídica material entonces? La conciencia jurídica material es la conciencia o es la ética personal del juez que en última instancia es la que va a determinar que el juez aplique la ley. Pero esa ética personal, ese ethos personal del juez, en última instancia también le podría decir al juez que en determinadas circunstancias se tiene que apartar de la ley si es que la ley va en contra de ¿qué cosa? De los valores morales más básicos que están en la conciencia del juez. ¿De acuerdo? Alf Ross, ¿qué es lo que va a decir, por ejemplo? Alf Ross lo que nos dice es que si un juez opta por plegarse a un estándar legislativo o opta por plegarse a un estándar judicial previamente existente, vale decir el precedente, es porque en última instancia entiende que no contradice sus convicciones personales más profundas. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que en última instancia la decisión de plegarse o no a un estándar judicial es una decisión netamente moral. Pero no la moral en sentido amplio, sino la moral que está en el ethos personal del juez. ¿De acuerdo? Estamos hablando del ethos personal, de su telos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de su ética personal.
Y con esto se completa, digamos, la idea, se completa la idea del realismo jurídico, ¿no? En Estados Unidos, el realismo americano, por ejemplo, también trató de abordar la idea de cómo hacer para prever o cómo hacer para poder predecir cómo va a ser el comportamiento judicial, ¿no es cierto? Porque, como ustedes comprenderán, los abogados estamos obsesionados por predecir comportamientos. La ley, si tiene algún propósito, la ley, si cumple algún propósito en el mundo, es poder predecir comportamientos, poder ayudar a las personas a poder predecir las consecuencias positivas o negativas de su comportamiento. Claro, pero si al final todo queda a la discreción del juez, parece ser que la predicción de comportamientos es un mito. Jerome Frank decía que el mito número 1 era la idea de certeza jurídica y que había que desterrarlo eso del pensamiento jurídico. Los realistas americanos, por ejemplo, intentaron predecir los comportamientos judiciales más allá de la ley. En el realismo americano, que para tratar de predecir el comportamiento de los jueces, los realistas se distinguen en dos grupos. Están los idiosincráticos y los sociológicos. Los realistas idiosincráticos, por ejemplo, tenemos a Jerome Frank y al juez Hutchinson. Y del lado de los realistas sociológicos, principalmente tenemos a Carl Jewell, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea que distingue a estos dos grupos? Los idiosincráticos, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que señalan? Lo que proponen, lo que señalan, es que en última instancia, para poder predecir el comportamiento de los jueces, hay que atender a lo idiosincrático, es decir, a la personalidad del juez. ¿De acuerdo? Vale decir, por ejemplo, que un comportamiento habitual en la práctica jurídica en los Estados Unidos consiste en hacer el profiling. ¿De acuerdo? Los estudios de abogados se reúnen y ¿qué es lo que hacen? Comienzan a establecer o tratar de determinar cómo es la personalidad de los jueces de determinados distritos para saber o para poder predecir qué es lo que va a pasar si una demanda llega en manos o cae en manos de uno u otro juez y de esa manera poder construir una estrategia. ¿De acuerdo? Esta manera de trabajar en el mundo anglosajón, sobre todo en los Estados Unidos, tiene mucho que ver con los aportes de Jerome Frank. ¿De acuerdo? Jerome Frank nuevamente y el juez Hutchinson, ¿qué es lo que decían? Lo que decían era que lo importante para poder predecir un comportamiento es atender a la personalidad del juez, que eso es lo relevante, ¿sí? Por ejemplo, el juez Hutchinson, que era juez, él decía que, por ejemplo, tomando en cuenta la personalidad del juez, asumiendo y sabiendo cuál era la personalidad del juez, adquiría particular relevancia la labor de los abogados. ¿Por qué? Porque los abogados se van a encargar de ¿qué cosa? De machacar, lo decía así textualmente, de machacar el cerebro de los jueces con sus argumentos. ¿Para qué? Para tratar de convencer al juez de la veracidad de sus posiciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es por eso que es muy importante, decía Hutchinson, saber cómo es la personalidad del juez. Y en este caso, en los Estados Unidos, tiene que ver mucho también con la idea de que si el juez es conservador, liberal, progresista, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No se olviden que en los Estados Unidos, de acuerdo a la práctica llamada profiling, tiene que ver mucho con esto. Del lado de los realistas sociológicos, Carl Jewell, más bien lo que se sostiene es que para poder predecir los comportamientos judiciales, no hay que atender a factores internos del juez, no hay que atender a la personalidad del juez porque es muy difícil. ¿De acuerdo? Uno nunca va a llevar a saber a ciencia cierta cuál es la personalidad de una persona. Entonces lo que hay que atender es a factores externos. ¿Por qué? Porque estos factores externos también van a ejercer presión sobre la conciencia de los jueces. Cuando estamos hablando de factores externos, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Moral, economía, política, ¿de acuerdo? Moral, economía, política, especialmente, ¿sí? Por ejemplo, un realista contemporáneo que militaría en esta línea es Martin Shapiro, profesor de la UCLA, de la Universidad de California, que lo que sostiene, por ejemplo, él encabeza una corriente que se llama la jurisprudencia política. ¿Qué es lo que quiere decir la jurisprudencia política? Que los factores más relevantes, en este caso específico, para poder predecir el comportamiento de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos,
es su filiación política. ¿De acuerdo? Eso es lo que ayuda a predecir el comportamiento de los jueces. Sintetizando, ¿cuál es la idea central de todos los movimientos realistas? La idea central es desterrar, desaparecer del mundo de la ciencia del derecho la idea de validez, porque la consideran completamente prescindible. Consideran que es un error, que no sirve para nada, ¿de acuerdo? Y en su lugar proponen la idea de vigencia. ¿En qué se van a diferenciar? Se van a diferenciar en qué cosa es el derecho vigente para unos o para otros. Vale resaltar que hoy por hoy el movimiento realista está muy reducido, es muy minoritario, pero todavía tiene fuerza en lo que se conoce con el nombre de realismo genovés, ¿de acuerdo? En la Escuela del Derecho que en la Universidad de Génova encabezó y dirigió el profesor Giovanni Tarello y que hoy por hoy siguen, por ejemplo, Ricardo Guastini, Marco Barberis, etc., Tarufo también, etcétera, etcétera. El realismo genovés, la Escuela Realista de Génova, se centra básicamente ya no tanto en cuestiones de identificación, sino se centra más bien en cuestiones relativas a la interpretación. Ellos lo que sostienen es que la marca de fábrica del realismo es la defensa de la tesis escéptica sobre la interpretación jurídica, que ya lo dejaremos para una próxima lección.